exposición, el planteamiento de esos lineamientos esta tarde corresponde a desarrollarlo el ciudadano Enrique Castel, ¿no? Enrique Castel es el actualmente presidente de la Junta Administradora ad hoc de la CBG, como todos sabemos. Él es ingeniero químico, es un experto en la industria, en el negocio del aluminio, con una larga trayectoria en las empresas del sector aluminio, no solamente en Venezuela, sino en Europa, en Asia y en el continente americano en general. Él es ex presidente de Benalum y además ha tenido responsabilidades directivas en empresas del sector aluminio como la Reynolds, Alcoa, entre otras. De manera pues que es un hombre con una experticia bien importante y con una formación extraordinaria, y nadie mejor que él, que ahora preside esa junta administradora ad hoc de la CBG, para que nos diga, para que nos exponga qué es lo que tienen previsto, debe ser las líneas generales y con específicas, si fuera el caso, para el desarrollo de Guayana y para el desarrollo del país. Ingeniero Enrique Castel, tenga usted muy buenas tardes, bienvenido, los micrófonos son suyos, tiene usted el derecho de palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Celestino. Agradecimiento de ser receptor del honor de estar presentando esta conferencia en Lazos Guayana. Y gracias también por la invitación al foro de Benalum Genocidio Industrial. Gracias por hablar de mi experiencia. Pero es interesante que la junta administradora que tiene la CBG son todos CBGistas. No creo que la mayoría de las empresas ad hoc, compañías ad hoc, juntas ad hoc, tengan el nivel de personal que tengan el personal o los directores de su región, de su especialidad. Tenemos a William Suárez, director excelente con experiencia en Alumina, y es el que redacta los documentos de la junta directiva. Excelente persona. Dick Zucchi es otro director, secretario de la junta, donde la experiencia de él ha sido en la parte de mineral de hierro en Ferrominera. Tenemos a Roberto Arredondo, otro director que estuvo en la quinta línea de Benalú. Y tenemos el polifacético Fernando Goyenechea, que ha estado en la parte de acero y en la parte de aluminio. Y mi persona, que ha estado principalmente en la área de aluminio. Esa junta administradora ha hecho una labor excelente. Tiene 2 años, tenemos 2 años recabando información de bueno, yo no diría 1000 personas, pero cientos de personas y asociaciones que nos han dado un informe o nos han dado un informe que verdaderamente es clase aparte. Y no únicamente el informe es importante, pero más importante es el personal que ha apoyado, que nos ha ayudado a conseguir este informe magno, que considero y consideramos que será la base para modernizar y arrancar las empresas de la CBG. Pues. Hago mención especial a la Junta Directiva, a Fernando Salazar y Ricardo Echeverría, que también estuvieron involucrados en los informes. Especial mención es el Colegio de Ingenieros, presidido por Pedro Acuña, y EIESA también, varias organizaciones que nos han ayudado. Mención especial adicionalmente el mineral de hierro César Bertani, la parte eléctrica, que es lo más fundamental de la CBG o de Venezuela. Está Efraín Carrera, expresidente de Delca,
expresidente de CBG, Miguel Lara, y nos acompaña Natalio Valeri, gente que de verdad nos han ayudado tremendamente. Una de las áreas más críticas que tenemos, si no la más crítica. En la parte de oro está Valerio Guerrero y Noel Mariño. En agricultura, que es una fase bien importante para la CBG, está el ingeniero Manuel Núñez, un experto en esa área. En acero, bueno, tenemos un sinfín de expertos: Iván Zanoja, Teolindo Llanes, Jesús Bastardo. En aluminio tenemos a Medina, José Ignacio Echeverría. Y también quiero hacer especial mención al doctor Juan Guzmán, que ha hecho un excelente trabajo en investigación y desarrollo en aluminio. Y claro, Víctor Vázquez, que les presentó el programa de aluminio, excelente persona, una experiencia grande, excelente, y bueno, está con nosotros. Pues. Felicitaciones, Víctor, me pareció excelente el informe. Tuviste una palabra que no entendiste, que es tapping, en inglés, en español quiere decir trasegado. Ok, en el informe pusiste tapping, no sabía la palabra, pues. Trasegado. Ok, entonces, quiero darles las gracias también especialmente a los sindicatos, el ITG y la Asamblea Nacional de Trabajadores, quienes están claros en relación a la necesidad de ser eficientes, honestos y responsables en un futuro, pensamos corto, donde las industrias sean modernizadas. Esa es la parte más importante, ¿no? La parte humana. Y verdaderamente que tenemos la gente para arrancar la modernización y puesta en marcha de las empresas de la CBG. Quiero echar un poquito para atrás, un poquito de patria, historia, patria. 1990, la CBG y Ciudad Guayana cumplen 30 años. La CBG en ese entonces, o la ciudad Guayana, la región Guayana, es reconocida internacionalmente. Tanto es así que varias personas, dignitarios de todas partes del mundo llegaron a Guayana. Guayana en ese entonces considero que era primermundista, diseñada por Harvard MIT, el grupo Harvard MIT, y todas, para 1990, todas las empresas de la CBG estaban en plena capacidad. Sidor había incrementado su capacidad de su producción de 1 millón a 4 millones. Benalum había roto récords. Era la empresa más rentable de la industria de aluminio en el mundo, aunque era la número 12 en producción, era la más rentable. Entonces tenemos ese punto, 1990, donde tenemos el Papa que hace una visita, que si analiza los viajes del Papa, muy pocos viajes ha hecho a Sudamérica. Y hacerlo a Puerto Ordaz, verdaderamente le daba una importancia a Puerto Ordaz que la meritaba. Teníamos el príncipe Carlos de Inglaterra, vino a visitarnos. Varios presidentes de países vinieron a visitarnos. El Shah de Irán vino. Y una cosa interesante, que a Guayana vino la clase de maestría de la Universidad de Harvard. Vinieron la totalidad de los estudiantes que estaban haciendo la maestría y vinieron 6 de los profesores de ellos. Se quedaron boca abiertos con lo que vieron. Increíblemente, la visita a Canaima les pareció fuera de serie. Entonces, verdad que Guayana en ese entonces era primermundista. De eso nos trae a la parte de 2000, el año 2000 en adelante. El chavismo. El chavismo nos trae un desguace completo del país, moralmente, institucionalmente y económicamente. Ahí ya no hay que hablar más.
eso se sabe, el mundo entero sabe lo que ha pasado. Incrédulos que un país tan rico como Venezuela, básicamente primer mundista, está en el suelo como está hoy. Así que ya estamos seguros que mejores épocas vendrán. Eso nos lleva entonces al informe Guayana, futuro de Venezuela. ¿Por qué mencionamos Guayana? Y tú también lo mencionaste, Celestino. Guayana es una región importante. Pero para mí Guayana es más que importante. Para mí yo veo a Dubái una ciudad, país, donde es una de las ciudades más modernas del mundo. Y nosotros deberíamos tener eso en Guayana y lo tendremos. Y el lema que estoy usando, Dubái industrial. No hay ninguna zona industrial en el mundo comparada a la nuestra. No lo hay. Pittsburgh era el centro de acero en Estados Unidos y salió un artículo de Reader's Digest, selecciones en los años 60, donde hablaban de Guayana, el Pittsburgh del sur, por el mineral de hierro y todo lo demás. Entonces, Guayana es muy especial. He estado en Costa Rica, hay 1 millón de turistas que van a Costa Rica, ecosistema, ecoturistas, que gastan $1,000 por turista. Por 1 millón, 1,000 millones de dólares. Y Costa Rica no compara con las bellezas naturales que tenemos en la Gran Sabana, el Salto Ángel, el sur del Orinoco. Entonces, Guayana es muy especial. No nada más que es muy especial porque hay un cambio en la economía mundial. El mundo se está calentando. Todo el mundo está preocupado, y cuando hablo del mundo, los países, porque hay que reducir la producción de dióxido de carbono. La contaminación ambiental está incrementando la temperatura mundial y está cambiando todos los parámetros del cielo, del aire. Los huracanes son más fuertes, más a menudo. Los tifones en el Pacífico, que son los huracanes del Pacífico, son también más fuertes. Hay más terremotos, hay más sequías, más incendios. Y de repente el ambiente cambia, donde era seco, empieza a llover. Caso de Alemania, donde hubo muchos muertos, muchas inundaciones. Así que eso todo está cambiando el mundo y eso nos va a ayudar a nosotros, porque increíblemente Venezuela está fuera de la ruta de los huracanes. Estamos en el medio del norte y Suramérica. Estamos a 2 pasos de Estados Unidos. A China le toma 30 días llegar a California, los barcos de carga. En el caso nuestro, de Guayana al Golfo, 6 días, 7 días. Eso nos ayudará tremendamente por todos los problemas que hay recientemente. Entonces, Guayana no únicamente va a ser el futuro de Venezuela, pero yo considero el futuro del mundo, porque el petróleo, el consumo de petróleo y carbón va a mermar por la reducción del problema ambiental. Se está hablando de un impuesto de $50 por tonelada por emanación del dióxido de carbono. Así que Guayana tiene todo el potencial de ser lo que fue. Entonces, la CBG ad hoc ha analizado todas las áreas pertenecientes a la CBG. De oro, la parte de todo. Entonces, yo considero interesante, que yo lo que estoy haciendo un resumen al grupo, y lo que empezaste con Víctor Vargas, podemos hacerlo también con las diferentes áreas de la CBG, Celestino. Hacer la presentación del área de ferrosílice o ferro acero, la cadena de ferroacero. Podemos hacer la presentación de oro. La parte de agricultura sería bien interesante. Sí, lo que yo estoy haciendo, un paneo en esta media hora de lo que ha hecho la CBG ad hoc en estos 2 años. De infinitas entrevistas
y verdaderamente lo que ha salido de eso es que nosotros tenemos el personal capacitado para modernizar y arrancar las industrias de la CBG. Entonces, es importante esa parte de los informes que se presenten específicamente, como lo hizo Víctor Vargas, en las diferentes áreas, ¿no? Hay un tema que quiero tocar, que es muy polémico, que es la privatización. Mucha gente lo está hablando, lo están comentando, y la opinión, considero, de la Junta, como la mía, es que privatizar ahora es vender a precio de gallina flaca. Entonces, hay que tener primero las leyes que garanticen al inversionista. Bueno, hablo de inversiones privadas, nacionales como internacionales, ¿no? Hay un problema gigantesco en el sur del Orinoco, que es la alta criminalidad. Las inversiones se reducen tremendamente cuando no hay garantía de seguridad personal, y menos de seguridad legal para las inversiones. Así que esa parte es muy importante. Si se privatiza ahora, vamos a decir, cambiando el gobierno, la CFE tendría en menos de un mes entre 20,000 y 30,000 desempleados. La empresa privada entrará y votará a toda la gente, el exceso de personal que tiene, que todas las empresas tienen. Entonces, eso sería un problema gigantesco para el nuevo gobierno. Tenemos que entrenar a nuestro personal. ¿Ok? Hay que reentrenarlos. En la construcción, en el programa de Guayana, en los años 80, habían 39 nacionalidades en Puerto Ordaz. 39 nacionalidades. En el campamento de Benalúm habían 32, campamento de construcción. Entonces, nosotros lo que necesitamos en estos primeros 2 años es entrenar nuestro personal para tomar posesión de las empresas. Una vez lleguemos a eso y tengamos cifras azules en las empresas, que no tengo ninguna duda que lo tendríamos una vez estemos en plena capacidad, nosotros consideramos que para los 5 primeros años, el 5.º año, la CBG y sus empresas deberían estar produciendo ventas de 10,000 millones de dólares. Una ganancia mínima que deberíamos tener sería el 10% de 10,000 millones de dólares. 10% de 10,000 millones de dólares es 1,000 millones de dólares. Una manera rápida de calcular el valor de una empresa, por ejemplo, en el caso del aluminio, es la ganancia neta, vamos a decir 1,000 millones de dólares, por un factor, dependiendo del nivel de integración que tiene la empresa. En el caso de aluminio, hablemos del aluminio, la integración es total, bauxita, alúmina, aluminio y valor agregado. Ese factor estaría entre 8 y 10 veces la ganancia neta. Entonces, la ganancia, vender las acciones de la empresa cuando esté en cifras azules y tengamos nuestro personal todos entrenados, tomando posesiones de directores, presidentes, gerentes generales, el valor de estas empresas de la CBG deberían ser mínimo 5,000 millones de dólares. Valor de acciones. Valor de activos es mucho más. Serían como 10,000 millones de dólares. Entonces, esa problemática de privatizar ahora o después, la recomendación es tomarlo con calma. Nosotros, en el caso de Sidor, cuando se privatizó, las empresas argentinas, el consorcio, sacó a todos los venezolanos del área de operaciones y la área de gerencias. No queremos que pase eso. No queremos que pase eso. Entonces, otro punto importante, la industria privada no incentivaría la industria metalmecánica de Puerto Ordaz.
En una época, la industria metalmecánica de Puerto Ordaz se consideraba la industria más grande metalmecánica en todo Sudamérica. Van Damme tenía una producción de acero de 5.000 toneladas mensuales, más todas las otras empresas sumaban como 10.000 toneladas mensuales. Así que la CBG incentivaría las industrias metalmecánicas de Puerto Ordaz, del punto de vista que si contratamos, digamos, una tecnología nueva de aluminio, las celdas, las cubas podrían hacerse en Puerto Ordaz, 20-30% de eso. Y muchos de los trabajadores excedentes que tendría la CBG o las empresas de la CBG se transferirían al área metalmecánica. Entonces, esa parte es tremendamente importante. Tremendamente importante. La rapidez de que la CBG pueda conseguir financiamiento es mucho más rápido que la industria privada, porque la banca va a exigir muchos detalles en relación a la seguridad, el riesgo que tendría una inversión en Guayana. En el caso nuestro, nosotros tenemos, se me comentó, o se me dijo, de que la CBG no tenía posibilidad de que el gobierno le dé financiamiento ni garantías soberanas. La CBG, con sus posibles contratos de compra-venta, tendría las garantías a través de esos contratos. Por ejemplo, para darte una idea, o darles una idea, Benalú se firmó un contrato con los socios japoneses, más grande que se había firmado en la industria del aluminio, un contrato de $10.000 millones. Perdón, un contrato de 10 años por $2.000 millones. Ese contrato sirvió para el financiamiento de la quinta línea de Benalú. En este caso, hay un posible contrato, una carta de intención por $15.000 millones. Ese es un contrato nada más. Y las reservas de oro sirven, si están contabilizadas internacionalmente, sirven como una garantía para financiamiento en el futuro. Así que la CBG tendría la capacidad de conseguir financiamiento mucho más rápido que cualquier inversionista privado, ¿no? Y de por sí que tenemos una carta de intención por $20.000 millones. Se me dijo que como no teníamos plata y la CBG no tenía ningún valor, y yo pregunté cuánto tenía el valor de PDVSA, me dijeron 0. Bueno, ok, estamos igual. Pero conseguimos un financiamiento. La Junta Directiva, la Junta Administrativa pidió ofertas en varios sitios. Y la respuesta era siempre, esperen en el cambio de gobierno, hablen con nosotros después. Pero un grupo sí nos dio una carta de intención por $20.000 millones, por el monto que requiera la CBG, para sus empresas. Ahora, volviendo al caso, haciendo un resumen, si vendemos ahora, el precio será el precio de gallina flaca. Si vendemos más tarde, el precio será, para nosotros consideramos mínimo $5.000 millones. Una diferencia tremenda. Casos especiales de países que pasaron del tercermundismo al primero, en los primeros 20 años. El primer caso que se me viene a la memoria es el caso de Singapur. El primer ministro en ese entonces, Lee Kuan Yew, agarró Singapur, que es una isla, país, 1965, con un ingreso per cápita de $400, y lo llevó a hoy por $60.000 per cápita. En Singapur no hay pobres y todos tienen casa. Es un país tremendamente avanzado. Están en la área de informática, es un centro financiero. Y en 20 años llegaron a ser un país primermundista. Lee Kuan Yew escribió un libro, escribió 2, pero el que más interesante se titula Del tercermundismo al primero. Ve el caso de Dubái.
Dubái empezó un desierto y en 20 años llegó a ser una de las capitales o ciudades, países más importantes del mundo. Tiene el edificio más alto del mundo, tiene el único hotel 7 estrellas, tiene el centro comercial más grande del mundo donde hay un acuario adentro del centro comercial. El centro comercial tiene esquí en nieve, una cosa verdaderamente fuera de serie. Y empezaron sin nada, sin personal calificado, sin nada. Y el caso de China, bueno, todo el mundo lo conoce. En la época de Mao, ahí hubo una hambruna se habla entre 20 y 50 millones de muertos por la hambruna. Muere Mao, a los 2 años de la muerte, nombran a Deng Xiaoping, primer ministro. Él hace la apertura de China en 1978 en un pueblito que yo estaba, se llama Shenzhen. El pueblo era un pueblo de pescadores que tenía 30,000 personas. Cuando yo fui a Shenzhen en el año 2000, tenían 7 millones. Hoy en día tienen 10 millones de personas. Es la ciudad considerada en Asia como el Valle de Silicon. Así que esta gente, estos países, empezaron sin nada. Nosotros que vamos, la diferencia entre nosotros y el resto es que nosotros ya lo hicimos. Llegamos a ser primer mundista. En el caso de PDVSA, para 1990, Fortune Magazine, la revista Fortune, saca todos los años las 500 empresas más importantes del mundo. Y PDVSA estaba en los número 23. Increíble. De ser la 23 a ser, bueno, ni sale en la lista. Increíble. Así que la crítica ha sido increíble en relación a nuestra situación. Entonces, llegamos a lo que yo considero la conclusión de que la pregunta que hace todo el mundo, nacional como internacionalmente, ¿se puede recuperar Venezuela? ¿Se puede recuperar Guayana? Son preguntas bien importantes porque de eso depende la posibilidad de financiamiento. Entonces, nosotros en la Junta consideramos, bueno, que hay que apuntalar el plan de salvación nacional propuesto por nuestro presidente Juan Guaidó. Debíamos proveerle de herramientas efectivas para el cumplimiento del objetivo final, recuperar a Guayana, recuperar nuestra industria, recuperar la democracia, la libertad de nuestro país. ¿Qué tenemos? ¿Qué necesitamos para cumplir con esa misión? Tenemos todos los elementos exitosos en la modernización de Guayana. Primero tenemos el financiamiento que se nos ha ofrecido. Eso es un paso, bueno, el paso más importante. Segundo, tenemos el personal venezolano que ya tuvo la experiencia de modernizar el caso de Sidor. El plan 4 de Sidor fueron 5,000 millones de dólares. Benelum tuvo la modernización con su quinta línea, 600 millones de dólares. Así que ya tenemos gente experimentada. Están regadas en todas partes del mundo, pero de que regresarán, regresarán. Así que las empresas internacionales competentes y experimentadas están deseosas de ayudarnos en estos programas de construcción masiva. No creo que haya en el mundo, excepto Arabia Saudita, que quiera hacer una ciudad nueva y está hablando de una inversión de 200,000 millones de dólares. Pero a diferencia de ellos, no hay ninguna otra parte en el mundo que tenga la posibilidad de inversiones como lo tiene Guayana. Hemos hablado de 20,000 millones de dólares, pero la CBG también está promoviendo otros proyectos. Por ejemplo, en el caso del aeropuerto nuevo, y eso fue una visión de Leopoldo Sucre Figuerella, de Argenis Gamboa y del general Rabar. Hay que construir un aeropuerto nuevo, donde ese será el centro de ese aeropuerto, ciudad,
será el centro de lo que consideramos debemos tener en Guayana, es el centro de Silicon Valley, pues, el Valle del Silicón. Entonces, ese potencial es importante. Promoveríamos también, por ejemplo, un tren rápido de Ciudad Bolívar, Aeropuerto, Puerto Ordaz o Ciudad Guayana, hasta Upata, y de Puerto Ordaz al puerto de Guantas. Esos son proyectos que promoveríamos. Como también un centro médico, hemos hablado de 2.000 camas. Todo esto sería la promoción de parte de la CBG. No que la CBG lo va a hacer, pero por ejemplo el aeropuerto, se pueden dar concesiones de la parte del aeropuerto, de la parte del tren rápido. Quisiéramos construir unas 100.000 viviendas. Todo eso son proyectos que tenemos en mente que hay que hacer. Hacer de Guayana la capital industrial del mundo. Así que estamos, ¿dónde estamos? Estamos en el siglo XXI. Pero nos prometieron el siglo XXI y verdaderamente Venezuela está en el siglo XIX. Se está cocinando con leña. La luz a punta de vela y el transporte con carretas aladas con bueyes o por bueyes. El AMPA está completamente desbordada, completamente desbordada. Uno de los países donde la criminalidad es la más alta del mundo, una de las más altas. Eso merma la posibilidad de inversiones extranjeras, ¿no? Pero todo eso es resolvible. Si ofrecemos al mundo esa Venezuela de antaño, el venezolano simpático que fue y será un trabajador excelente, que sí podemos llegar a la luna si nos lo proponemos. Todo dependerá de nuestro ánimo, de nuestra tenacidad y empuje, y especialmente nuestras ganas de triunfar. Todo eso lo hemos tenido anteriormente. No estamos inventando nada. Lo que estamos es rescatando y volver a hacerlo. ¿Qué vemos al final del túnel? Señores y señores, vemos trabajo, trabajo y más trabajo, con honestidad y tesón. Esto nos dará una vida digna para todos los venezolanos. Seamos la luz de esperanza para los otros países que están inmersos en ese nefasto socialismo, incrédulamente. La Unión Soviética tomó 70 años caer. Después cayeron otros en 50 años. Y ahí tenemos a los cubanos en 60 años, aún con un sistema decrépito, asesino. Si todos los venezolanos cumplimos cabalmente nuestras responsabilidades, les garantizamos, no yo, pero se garantiza una Venezuela libre, próspera, donde vivimos mejor y en democracia. Verdaderamente, Venezuela es una tierra de gracia. Muchas gracias. No te oigo. Activa tu micrófono, Celestino. Celestino, micrófono. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, no sé si usted lleva la relación de las preguntas que se han formulado por escrito, si Alberto las tiene a mano. Si nos pueden ayudar con la lectura de las interrogantes, se les agradece. De todas maneras, repito, agradeciendo la exposición, la intervención del ingeniero Castel, surgen algunas reflexiones, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, del desarrollo industrial, ¿no? Del aluminio, del hierro y el acero, ¿no? Pero eso supone centralizar las políticas, los programas y la inversión en Ciudad Guayana. Y entonces uno se pregunta, ¿y el equilibrio territorial? ¿Y qué pasa con nosotras, el extenso territorio del Estado Bolívar que hay previsto
desde Caicara hasta la Gran Sabana, o qué pasa con otros sectores de la actividad económica, como la actividad agropecuaria, el sector agropecuario, el sector forestal, el sector turismo, servicios. Es decir, estamos hablando del desarrollo industrial, lo cual es importante porque nuestras ventajas parecieran estar allí precisamente en esa área, pero eso es Ciudad Guayana, fundamentalmente. Entonces, bueno, es como una reflexión, ¿no? Si la Junta Administradora ha trabajado esa área, pues cómo abordar, cómo garantizar el desarrollo equilibrado de todo el territorio de la región guayana y del estado Bolívar en particular, se lo agradeceríamos. Y si Alberto puede ir leyendo las preguntas, también se le agradece. Adelante, ingeniero. Buenas tardes. Ingeniero, por favor, por ahí le envío un archivo. ¿Lo pudiera abrir mientras yo voy leyendo las preguntas, por favor? Que le sirva de guía. Ok. Entonces, vamos a pasar con... Ya voy. Se las pasé un segundito, por favor. Tengo un resumen por aquí. Y cuando lo pasé ahorita, ya voy, que estoy abriendo aquí el expediente. El archivo. Segundo, por favor. Lo cerré para poder enviarlo. Está la primera pregunta que hizo nuestra amiga Rosina Calcina. Quiero preguntar al ingeniero Enrique Castel. Perdón, ¿me están escuchando? Ya voy. Sí, cómo no, te estamos escuchando. Ok. Rosina Calcina, quiero preguntar al ingeniero Enrique Castel, ¿qué opina del aporte que pueda dar Fede Cámaras a la mejora de las instalaciones de Guayana cuando caiga esta tiranía? Su respuesta ahorita. ¿Quiere otra pregunta, ingeniero? Sí, bueno, definitivamente el que quiera aportar está bienvenido, será bienvenido. Fede Cámaras en una época fue muy positiva para Guayana, igual que Consecomercio. Estamos abiertos a todas las posibilidades. Si hay grupos interesados en hacer asociaciones estratégicas, bueno, bienvenido sea. Pero, gracias, ingeniero. De José Perdón. Sí, espérate. Me disculpa. hablaste del turismo y agropecuario. ¿Quieres que responda a eso? Sí, cómo no. La parte de turismo, nosotros tenemos presupuestado como 100 millones de dólares. Para nosotros, el turismo, para darte una idea, yo fui a una islita de Hawái que se llama Kauai. Me monté en un helicóptero donde había 5 compañías de helicópteros saliendo cada 5 minutos, 5 pasajeros a $100 por pasajero. Daba una ruta que sería igual que Canaima, Salto Ángel. ¿Ok? Entonces ellos, cuatro compañías de helicópteros, cada 5 minutos salían. Imagínate en Guayana, las bellezas naturales que tenemos en la Gran Sabana, el Salto Ángel, todo eso. El potencial es increíble. Como les mencioné anteriormente, en el caso de Costa Rica, $1.000 millones de dólares en un país pequeñito como nosotros, digo, como el tamaño de la Gran Sabana y Guayana. Así que la parte de turismo es indispensable. Lo hemos olvidado porque estaba el petróleo, pero el petróleo mermará y el potencial turístico de Guayana no lo hay en ninguna parte del mundo. La parte agropecuaria, nosotros consideramos que el delta será el granero de Venezuela y definitivamente esa parte es bien importante. Tenemos la parte de Uberito. Uberito, bueno, de las 600.000 hectáreas quedan, por lo que me dicen, no llegan a 50.000. ¿Entiendes? Entonces, hay un posible proyecto de plantar otro tipo de árboles ahí. El pino caribe seguirá, pero otros tipos de árboles que se puedan usar en la producción de hierro, no, de hierro no, de arrabio. Eso es un proyecto bien interesante, tiene una rentabilidad rápida. Para darte una idea, bueno, ok. Seguimos con la pregunta. Gracias, Enrique. Sí, hay bastantes preguntas y tenemos que ir contestando. De José María Fernández, pregunta, ¿tiene planes la CBG para impulsar la energía solar?
Bueno, igual de... no. Sí, ajá, Perdón, sí, por perdón. favor. Eh, Adelante, ingeniero. ok, por ahora no. Anteriormente el ingeniero Efraín Carrera me había comentado de una planta termoeléctrica de 2000 megavatios, pero después eso se olvidaron de eso. Definitivamente, esa es una área donde todo el mundo está cambiando del uso de petróleo y carbón a energías alternas como los paneles solares. Y muchos países ahora tienen los paneles solares en lagos. Y bien interesante. El caso, por ejemplo, de Falcón, el caso de Falcón, ahí es una zona perfecta para paneles solares. Aquí dice José Ramón Blanca Márquez. Considero que hay que cambiar el modelo empresarial y de distribución de los recursos que lleguen más directamente al venezolano. Bueno, yo creo que eso va más o menos con lo que usted decía, que si se vendían las empresas, el recurso no iba a llegar a las empresas, más bien iba a quedar un poco de gente por fuera. Ahí daba más o menos una respuesta. ¿Qué opina usted de eso, ingeniero? Pero la pregunta es, ¿cómo hacerle llegar al venezolano más ingresos? Bueno, la distribución de los recursos que lleguen más directamente al venezolano. Me imagino que los recursos, pues la minería y todo esto, pues el aluminio, todo. Bueno, yo lo veo desde el punto de vista de que si las empresas son rentables y están privatizadas, y mi recomendación sería financiar 1% de las acciones a los trabajadores. La distribución sería directamente a los trabajadores. Para darles una idea, si se le vende 20% de las acciones, vamos a decir 10% de las acciones a los trabajadores financiados, y nosotros tenemos ventas de 10.000 millones de dólares con una ganancia de 10%, esos son 1.000 millones de dólares de ganancia, y el trabajador tiene 10% de las acciones, son 100 millones de dólares. Es la mejor distribución que puede haber. Para darle una idea, Claro. yo creo que es importante yo fui asesor de la empresa Tata & Sons, una de las empresas más grandes, un conglomerado indio, tiene 120 empresas, 750,000 personas trabajan en Tata. El viejo Tata, y es una empresa que tiene 120 años, le financió a los trabajadores las acciones. Nunca habían oído eso, pero eso hace más de 100 años. La única razón para vender las acciones es para comprar casa. Y tú tienes 750,000 trabajadores en Tata, donde todos tienen casa. Todos tienen casa. Entonces es un esquema excelente, es una empresa recta, rígida en el punto de vista de la parte de honestidad. 66% de las acciones son del fondo de Tata, que se usa, de la familia Tata, que se usa para mejorar la economía del pueblo y mejorar la vida de los trabajadores. Si tú le ofreces a un trabajador de Tata un incremento de salario del 50%, el tipo no se va. Y eso es lo que yo quisiéramos tener, la junta directiva, la junta administradora. En Venezuela, donde el trabajador se sienta dueño de la empresa. Para darle un ejemplo, yo visité una planta de acero, una de las más modernas del mundo. Tenían 30 años que en Estados Unidos no montaban una planta de acero de productos planos. Esta empresa está en un pueblito en Arkansas. Esto es Monte Culebra. La inversión fueron para producir 1 millón de toneladas, 1.300 millones de dólares. Y fue tan exitoso que expandieron inmediatamente 700 millones de dólares. Pero, ¿qué fue lo interesante de este proyecto? Es que el presidente me preguntó cuánto yo creía que ganaba el trabajador ahí. Tenían 500 trabajadores para producir 1 millón de toneladas. 500. Si fuera Sidor, en su época serían 2.000, 3.000 trabajadores para producir.
Ellos gastaron $10 millones para entrenar los 500 personas. Y el salario de ellos es $140,000 por año. Cuando yo calculé una cifra de 60, 140. Bueno, tiene un salario básico y un bono. Entonces, ahí no hay sindicato. El presidente me dijo, mira, el sindicato básicamente son los grupos de A5, que si uno se porta mal, lo esperan afuera y le caen a trancazo. Porque el que merme los bonos de productividad, ese va a tener problemas en la empresa. Entonces tú tienes en la época antigua, que no hace muchos años, el acero, como el aluminio, era pico y pala, y más acero que el aluminio, pico y pala. En este caso, el 80% de los trabajadores de esa empresa son profesionales, bueno, técnicos profesionales. ¿Entiendes? Entonces el mundo está cambiando tremendamente. Ellos tienen 40,000 controles en los altos hornos que tienen. Milling mills, que son diferentes. ¿Entiendes? Entonces, otra cosa, el tipo me dijo, mira, Enrique, el día que el gobierno americano apruebe invertir en Venezuela, ellos montarían una planta para producir arrabio y la inversión sería, ellos dicen, $150 millones. ¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos que primero preparar a Guayana, a Venezuela, para que las inversiones extranjeras o las inversiones privadas lleguen. Y en la situación actual, imposible. Perdona. Gracias, ingeniero. ¿Qué pasaría con las deudas del mismo señor José Ramón Blanca Márquez? Pregunta, ¿qué pasaría con las deudas adquiridas por el actual gobierno que se le deben a empresas nacionales y extranjeras? ¿Se conoce el monto de estas deudas? Pregunta. Esa es una cifra que yo creo que ni ellos mismos saben. Se habla que se le debe a los chinos, el fondo chino, más de $100,000 millones. Un economista reconocido internacional, venezolano, me dijo que él no pagaría una locha de o una pepita de oro, vamos a decir, porque la locha ya desapareció, por esa deuda. Ese es un problema de negociación que tendrá el nuevo gobierno con el gobierno chino, pero estoy seguro que se llegará a igual con los rusos, llegará a un monto razonable. Claro. Del mismo señor José Ramón Blanca. La sostenibilidad de Singapur se basa en la educación de sus connacionales. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ese es el punto más importante. El punto más importante. Nosotros tenemos que tener una educación de primera. De primera. Déjeme darle el caso de un mexicano japonés, Carlos Kasuga. Él comparó, y hay varios videos de él, y vamos a usar varios videos de él en relación a cómo entrenar gente, cómo comportarse. El grupo japonés, nacido en México, le regaló un instituto japonés mexicano al gobierno mexicano. El primer punto, cuando llega el nuevo estudiante, es darle una escoba. Y él y los profesores y los estudiantes mantienen el colegio limpio. Primero, la educación, la parte de fortaleza de la persona. Pues. La educación es lo principal. Y nosotros vamos a promover, por ejemplo, el caso del plan de Ayacucho, las becas del Plan Mariscal de Ayacucho. Yo quisiera montar algo similar, llamarlo el plan de becas de Leopoldo Sucre Figuerela, y empezar a entrenar gente. Hay que educarlos y entrenarlos. La educación es básico, y lo que comentas en relación a Singapur, eso para ellos fue indispensable, indispensable. Y así es. Si tú ves los países más industrializados del mundo, la parte de los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, la educación es importantísima, importantísima.
Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Por ejemplo, en el colegio japonés, ellos promedian 220 días por año de clases. Y cuando llegan a la casa el sábado, la familia japonesa siempre tiene un tutor ahí, un profesor, para darle más clases a los muchachos. El nivel de suicidio de japoneses de 18 años, 20 años, que no son aceptados en la Universidad de Tokio, es increíble. Entonces hay ese respeto para la parte de respeto, exigencia de la parte de las familias como del gobierno japonés, el gobierno que son industrializados, pues eso es, la educación es indispensable. Y eso es lo que ha sido una falla tremenda en Venezuela. ¿Qué condiciones, el señor Luis Castañeda pregunta, qué condiciones deben darse en el contexto de los planes nacionales y qué soportes de energía se deben dar para emprender la reducción de las operaciones a los niveles de capacidad instaladas en 5 años? Yo creo que, como para ver qué quiso decir aquí, capacidad instalada en 5 años. No sé. ¿Qué condiciones deben darse para la recuperación de las operaciones a los niveles de capacidad instalada en 5 años? No sé, un poquito perdido con la pregunta. La voy a hacer de nuevo. ¿Qué condiciones deben darse en el contexto de los planes nacionales y qué soportes de energía se deben dar para emprender la recuperación de las operaciones a los niveles de capacidad instalada en 5 años? Te dirá, ingeniero. Bueno, mira, recientemente tuve una conversación con Efraín Carrera. Él me comenta que en las mejores condiciones el consumo eléctrico fueron 19.000 megavatios. Que el país tiene una capacidad que tienen que modernizarla de 35.000 megavatios. Él comenta que Tocoma no es necesario por los próximos 10 años. Y un problema que tiene el país que para Guayana es importante es que Efraín me comenta que el sistema de distribución al norte del Orinoco está en tan pésimas condiciones que tomará 3 años resolverlo. Mientras tanto, Guri o las represas tendrán 3.000 megavatios disponibles en Guayana en los próximos 3 años. Y eso es lo que vamos a necesitar una vez arranquen las empresas. Así que es una mala suerte para el norte del país y por 3 años nosotros tenemos electricidad disponible. Pero el comentario de Efraín, como el de Víctor, no sé si Valerio está de acuerdo con eso, pero tenemos, el comentario es, lo primero que tenemos que hacer al llegar, además de la comida, la parte de salud y agua, es la parte eléctrica, la subestación B, toda esa área de distribución de electricidad en Puerto Ordaz tiene que resolverse inmediatamente. ¿Cuál es el plan que tenemos nosotros el primer año? Gastar unos $1.000 millones, de los cuales lo principal sería el presupuesto de ese primer año, resolver el problema eléctrico. Inmediatamente de eso, bueno, tenemos, por ejemplo, bueno, ok, no quiero seguir hablando sobre eso, pero yo creo que está bien planteado la área la área eléctrica, planteado desde el punto de vista que se sabe qué es lo que hay que hacer. Pero entiendan que todos estos informes que se han hecho están basados en lo que consideramos podría ser. Entonces, al entrar el nuevo gobierno, inmediatamente hay que hacer auditorías técnicas, administrativas en todas las empresas. De esa auditoría se desprenderá en los estudios de factibilidad que justificarían el financiamiento de las diferentes áreas. Eso es lo que hay que hacer. Primero, además de resolver el problema eléctrico y agua y comida. Gracias. Venancio Pino pregunta, usted ha mencionado, estimado Castel, la importancia del control por la reducción del dióxido de carbono en la región guayanesa.
pero considero que en lo que debemos de enfocarnos en lo inmediato es en la destrucción de las reservas forestales que se presenta hoy con la explotación minera indiscriminada. Bueno, esto es más un comentario pues, que una pregunta. Si usted tiene ganas, perdón, si quiere ampliar un poquito más esto. Sí, no. La parte de la polución ambiental no nos toca tanto a nosotros. Y más bien estamos en una situación positiva porque nuestra energía es no contaminante, la energía de las represas. Entonces, lo que mencionas en relación a la deforestación, eso es un crimen y hay que resolver ese problema inmediatamente. Entiendo que Guri tiene problemas ¿cómo se dice? De cimentación por las orillas del río están deforestadas, ¿no? Entonces, eso es un problema que hay que resolver inmediatamente. Adicionalmente, el envenenamiento de las cuencas del río por mercurio y todo lo que se usa en la parte de oro, ¿no? Un comentario por aquí, por YouTube. Comenta Ingrid Rodríguez, antes de seguir con las preguntas. Ella dice, la destrucción de las empresas convertidas en un montón de chatarras es algo criminal, pero llegar tan bajo también nos da la oportunidad de renacer con energías amigables con el ambiente. Yo creo que, bueno, en ese punto se ha hablado bastante, ingeniero, ¿no? Y usted lo dijo al principio, vender ahorita de verdad que no tiene sentido, ¿no? Ese poco de lo que queda. ¿Qué puede comentar al respecto? Volver a decir. No, definitivamente el mundo va hacia energías sostenibles y no contaminantes. Por ejemplo, en el caso de China, no le han dado tanta importancia, o supuestamente no le habían dado importancia, porque ellos son los culpables, o vamos a decir, los peores contaminadores del mundo. Pero te puedo decir, por ejemplo, en el caso de la industria de aluminio en China, el gobierno chino está parando todas las plantas que tengan 300.000 kilovatios, celdas de 300.000 kilovatios y menores, están parando todas esas plantas y están yendo hacia plantas mucho más modernas, claro, las plantas de 500.000 amperios, 600.000 amperios. Entonces le están dando importancia, aunque anteriormente no se había visto, le están dando importancia y están parando plantas de contaminantes en China. Así que el mundo se está dando cuenta que no podemos seguir contaminando el ambiente, no únicamente la parte sólida, pero la parte del aire, donde si tú vas a China, especialmente en Beijing, tú ves no ves el sol porque la contaminación es tan fuerte. Cuando tuvieron las Olimpiadas, pararon más de 4.000 compañías alrededor de Beijing por la contaminación que emanaban esas empresas, ¿no? Eso es importantísimo. Sí, Lady Herrera dice aquí, quisiera saber si, yo creo que lo que usted está diciendo responde esta pregunta, esta afirmación de Lady Herrera. Quisiera saber si tienen incluidos algún tipo de tecnología más avanzada que permita sustituir el uso del mercurio que menoscaba las aguas, incluida el hombre, la población y bueno, yo sé que esto procede del oro. ¿Qué Sí, opina usted? yo no soy experto en eso, pero me dicen que sí, que ya se están usando otros materiales que no contaminan y además que son más eficientes que el mercurio en extraer el oro. Así que, por ejemplo, ahí tenemos una situación bien crítica porque se habla de 60.000 mineros artesanales y los pranes están involucrados y está la guerrilla colombiana, está Hezbollah. Ese es un problema gigantesco que tenemos ahí y eso ha creado un envenenamiento de los ríos y enfermedades como labios leporinos, me dicen que se ha incrementado esa enfermedad
o esa situación en Guayana por el mercurio. Entonces, eso hay que resolverlo lo más pronto posible. Gracias. Aquí esta pregunta usted la mencionó temprano, la respuesta la dio temprano cuando habló que él tiene una cartera pues de 20.000 millones de dólares solamente esperando que haya las condiciones para salir adelante. Dice Omar Alcalá, ¿el programa de reconstrucción masiva para Guayana se hará con la banca internacional? Ya usted habló algo de eso, ¿puede mencionar algo más? Bueno, la banca internacional más bien son fondos especiales, fondos soberanos. Por ejemplo, Arabia Saudita tiene un fondo, yo creo que pasa de los 500.000 millones de dólares, y hay fondos escandinavos y americanos también. La banca en sí, puede haber préstamos por el Exim Bank de cada país. El Exim Bank es una institución que financia compras de repuestos y equipos de ese país. Por ejemplo, hay un proyecto aquí de laminación grande, nuevo, hace más de 40 años que no se ha instalado un laminador de aluminio nuevo. Y entonces el financiamiento, hay 150 millones de dólares de financiamiento por el mismo banco que nos financió a nosotros 100 millones de dólares. Un banco alemán que se llama KfW. Su traducción, el Banco de la Reconstrucción de Alemania. Pues esos bancos nacionales son los que pueden financiar proyectos donde se compre el proceso o los equipos de ese país. Esa es la banca, pero más rápido y más factible son fondos financieros que la banca en sí. Gracias. Oleri Guevara, para el reimpulso están consideradas las bondades que nos ofrecen actualmente los sistemas informáticos y digital al servicio de las áreas que componen las industrias. Claro, es una de las áreas más importantes. Necesitamos un centro de computación en la CBG que controle todas las empresas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el caso de esta compañía Tata & Sons, ellos se consideran o los consideran como una de las mejores compañías en computación, control de computación. Y ellos tienen una universidad técnica donde para entrar a la universidad tienes que tener 20 sobre 20. Wow. Y ellos se consideran, pues, de los 750.000 empleados, creo que en esa área de informática tienen como 80.000. Sí, eso, responder tu pregunta, eso es indispensable. Tener, bueno, lo que llaman un salón de guerra, una sala de guerra, donde toda la información de las diferentes compañías entraría y se sabría el mínimo detalle del personal que tienen, su cédula, su vivienda, todo eso. Eso es importantísimo. Y cada día los controles automáticos son más importantes cada día. Sí, hay una máxima que dice que lo que no se dice no se ha hecho, ¿no? Y el país, el mundo entero tiene que saber que, y por la vía de la informática, las redes, tenemos que hacer público todo lo que se está haciendo. Carlos Ulsen. Esta pregunta va más allá ya, como creo que es ya una situación geopolítica. Él dice, ¿cómo se puede pensar en Guayana, futuro de Venezuela o del mundo? Parece paradójico, con un arco minero del Orinoco que parece indetenible. ¿Tiene algún plan para detener o subsanar eso? Se ha hablado mucho de entregar o licitar posibles contratos de manejos, ¿no? Como, por ejemplo, en la cuarta, se licitó varios sectores del arco minero, no del arco minero en sí, pero de kilómetro 88, con Placer Dome, que ganó el contrato y después se lo vendió a las Cristinas. Definitivamente esa área hay que resolverla y una de las maneras sería licitar internacionalmente con las empresas más importantes del oro la posibilidad de que vengan y resuelvan ese problema. Es un problema grande,
Un problema grande. Iván Sánchez, ¿pueden facilitar un correo para hacer llegar propuesta para el proyecto Visión Guayana? Ingeniero, ¿tienen alguna página, algo donde pueda la gente? Bueno, la CBG, o el mío, yo te lo mando y tú lo puedes mandar. Ok, ahorita lo monto. Bueno, Sí, yo lo tengo. Ahorita ya lo pongo. Segundo, Romero, para lograr la recuperación del sector industrial de Guayana, así como la necesidad de desarrollar y ejecutar una cantidad importante de proyectos estructurantes en todas aquellas áreas que tienen un potencial muy alto, pero lo clave y fundamental, además, Segundo siempre hace estas preguntas larguísimas, disculpa, Segundo, ya sigo. Además del financiamiento y la capacitación en todas estas áreas, es fundamental que la dirección de todos estos proyectos sean dirigidos y direccionados por los mejores, gente con conocimiento es decir, se necesita el concurso de los mejores, y como recuerdo también que en SIDOR aplicábamos lo siguiente: la persona adecuada en el puesto adecuado. Bueno, yo creo que de eso se trata. ¿Qué dice usted, ingeniero? Claro, bueno, definitivamente, buscamos los mejores. Los currículum vitae que tenemos y que tendremos, nos dirán la experiencia de las personas, pero a la misma vez podemos calificar a la gente rápidamente a través de las auditorías técnicas administrativas que vamos a hacer. Vamos a tener una combinación de expertos internacionales con los expertos nacionales que van a estar juntos para hacer esas auditorías. Queremos los mejores en los mejores puestos, eso es seguro. Y queremos entrenar a los venezolanos, los mejores venezolanos, no únicamente en el exterior con ese tipo de becas, sino en sitio para que tomen posición y cargos dentro de 2 o 3 años máximo. Necesitamos eso lo más pronto posible. Se ha tocado la parte educativa, se ha tocado la parte de entrenamiento. Eso es importantísimo. Como dije anteriormente, en el plan de Guayana de los 80, habían 39 nacionalidades. Está bien que vengan extranjeros y nos enseñen, pero nosotros tenemos gente calificada en el exterior. Traerlos y, claro, hay un problema de salarios. Conozco muchos ingenieros que están ganando entre 10 y 15 mil dólares mensuales, pero hay una manera de traerlos. Bueno. Sí, aquí el señor que dijo su nombre temprano, por cierto, pero ahorita no lo tengo aquí. Él sale registrado como ZTS Blade. Él comenta y dice que va más o menos con esto mismo que estaba usted comentando ahorita. Dice: excelente posición, debo felicitar al ingeniero Castel. No nos cabe duda de la capacidad gerencial que, como elemento fundamental para el levantamiento y recuperación, no solo de todo lo que significa Guayana, será factor clave. En ese mismo orden preguntaría: ¿cuál sería el plan a seguir en el manejo del recurso humano, los trabajadores en su conjunto, los costos y correctivos, si los hubiera? ¿Cuál sería el plan? Pregunta. Bueno, sabemos que tenemos un excedente de personal. Yo lo llamo el comité de aplausos, pues. Una gente que le dan su franelita, su botellita, y se montan en los autobuses, su franelita roja y vuelta y vuelta. Pero no podemos votar a toda la gente. Entonces hay que hacer una limpieza completa, no únicamente de la ciudad, sino de las empresas. Y recuperar lo que es recuperable y empezar a entrenar a la gente para tomar posesiones una vez empecemos la construcción, porque en la construcción se va a necesitar. Estamos calculando a grosso modo 30, 40 mil personas. En la segunda etapa de Guri habían 20,000 personas. En este caso, imagínense cómo gastar honestamente $1,000 millones en un año. Para poder hacer eso tienes que tener gente de primera, los sistemas de computación, tienes que tener el flujo de materiales entrando. Es un patuque. No va a ser nada fácil. Sabemos que no va a ser nada fácil, pero de que lo podemos hacer y lo vamos a hacer.
Lo vamos a hacer. En la etapa esa del Plan Guayana, no había suficiente vivienda. Ya todos ustedes saben que Sidor compró el barco Cristoforo Colombo, un crucero italiano excelente. Entonces, de repente vamos a tener que hacer eso, aunque me dicen que hay miles de viviendas disponibles, pero hay que, por ejemplo, si contratáramos chinos, vamos a decir, hay que segregarlos en un sitio donde se pueda controlar no únicamente las salidas y entradas, sino la parte de salud. Los chinos vengan con su virus, ¿no? Pero definitivamente la parte esa de entrenamiento del personal ya no es, como dije anteriormente, pico y pala. Se iniciará pico y pala, pero hay que entrenarlos y llevarlos al punto de vista de que ya son técnicos profesionales. No va a ser fácil. No va a ser fácil, pero hay que hacerlo. Si lo hicimos una vez, los 3 países que mencioné empezaron en cero experiencia, 0 trabajadores, importaron gente de todas partes del mundo. China no tanto, pero los demás sí. Pero entonces nosotros podemos hacerlo. Sidor, los ejemplos. Considero que nuestros trabajadores bien motivados son excelentes. Bien motivados. Bien motivados. Entonces, el caso de Sidor, de una capacidad de 5 millones de toneladas, estaba en 1 millón, llegaron a 4 millones después de ser privatizados. En el caso de Benalum, me llevaron al Congreso porque dijeron que yo construí la planta mal, que podía llegar a 220,000 toneladas, y llegaron a 220,000 toneladas antes del cambio de gobierno. Y entonces la gerencia, todo el plantel de la compañía estaba completamente desmoralizada. Entonces se cambió la moral del personal. Llegaron a producir en una planta de aluminio, que eso es rarísimo, aluminio primario 99.99% de pureza. Eso no se hace en una planta de reducción de aluminio. ¿Entiendes? Entonces los japoneses estaban locos porque, claro, eso tenía una prima de $50 por tonelada, pero eso no se conseguía en una planta de aluminio. Entonces, los trabajadores nuestros son excelentes cuando están bien motivados. ¿Ok? Hay muchas preguntas en ese orden, enfocadas pues hacia el sector humano, ¿no? Muchísimas, hay varias. No las voy a mencionar. Darte un ejemplo. Sí, un ejemplo muy interesante. Cuando Reynolds tenía problemas de reducción de personal, ellos agarraban, los supervisores, los mandaban al CASA. Entonces al CASA, en la celda vieja, habían los carboneros, los que cambiaban el carbón. Y entonces en Estados Unidos el carbonero, en ese entonces, cambiaba la línea entera en 4 o 5 horas y entonces se iba a los baños y, bueno, jugaba cartas y lo que sea. Había algún problema, los llamaba. Y los venezolanos tomaban 7 horas, casi 8 por turno. Entonces hubo una competencia de los carboneros venezolanos contra los supervisores americanos. Y los venezolanos le dieron palo. Entonces los americanos no entendían, bueno, ¿por qué ustedes no hacen lo que nosotros hacemos en Estados Unidos? Hacer el cambio completo en 4 o 5 horas. Y entonces la respuesta es, si lo hacemos así, entonces me van a llamar y entonces ponerme a hacer otras cosas. ¿Entiendes? Entonces, claro, tenemos la gente motivada. La tuvimos motivada. ¿Ok? Respetuosa. Consciente de su trabajo. ¿Ok? Bueno, otro punto rapidito. Cuando llegó la nueva junta directiva de Benalum en ese entonces, había 25% de ausentismo. A los 6 meses no llegaba ni a 2%. La gente agarró mínimo, lo cual están mal acostumbrados a no hacer nada. Y ahora eso es lo que tenemos. Los trabajadores están mal acostumbrados. Dame un clap y no, señores, ahora hay que trabajar. Trabajo y más trabajo. Y ese trabajo más trabajo quiere decir
24 horas al día, 7 días a la semana, entre 3 a 5 años. Si le faltaba trabajo, pues ahora van a tener trabajo, bueno, pues. Y van a tener una vida digna. Con estímulos todo se da, ingeniero. Usted lo decía temprano. Claro, bueno, ese caso de Estados Unidos, que los tipos ganan $140,000. Imagínate. Es una Qué cosa, barbaridad. yo me quedé boca abierto. Alberto, perdona que interrumpa, Alberto, ¿cuántas preguntas quedan aproximadamente? Oye, no sé, habrán como 15 más, no creo, más las que están todavía por ahí en YouTube. No Yo digo, quisiera, porque no, las sí, expectativas que teníamos que en 10 minutos leíamos las preguntas y sí, imagínate. no, está muy Eso larga. Una última, habla bien del foro, de las expectativas que ha creado, la sí. Pero es que preocupación que estoy hablando demasiado. No, No, excelente. no, qué bueno, está. Nos disculpen los que están pidiendo la palabra, pero es que imagínense, si con las preguntas no hemos podido, no vamos a poder terminar. Si le damos el derecho de palabra, bueno, yo no sé a dónde iremos a llegar. Gisela, que me dijiste algo al respecto. Una preguntita más, ingeniero. Hay un comentario aquí sobre la energía solar, que eso es interesante saber porque no sé hasta dónde, pues teniendo esa energía hidráulica que tenemos aquí, no sé hasta qué punto pues la energía solar nos pudiera solucionar. El señor William Sequera dice, buenas tardes, presidente Enrique. La energía por paneles solares en estos momentos es la tecnología de punta en el aprovechamiento de la energía. Esto le daría un alivio al sistema eléctrico nacional y de forma rápida. Como lo urge la situación nacional, CBG debería de impulsar este desarrollo. Más adelante dice, en la misma pregunta, aplaudo la venta de acción a los trabajadores, por allí el sentido de pertenencia protege más nuestras empresas. Bueno, volviendo al sistema eléctrico, ¿qué opina usted de eso, ingeniero? Mira, yo tenía presupuestado 2 represas más. Entonces hablé con Efraín, me dijo, Enrique, ni loco, dice. Los paneles solares son tan baratos y quizás más baratos que una represa. Entonces vamos hacia eso. Y la recomendación definitivamente, tenemos que distribuir, no podemos depender. Yo se lo dije a Efraín una vez y él me dijo, bueno, Enrique, depende del sistema, pero no podemos depender más del 50% de nuestra energía eléctrica que sea producida a través de la parte hidro, ¿no? de represas. Entonces, si llega el niño o la niña, como ha pasado anteriormente, y hay una sequía, tenemos la dependencia es demasiado alta a través de la parte hidroeléctrica. Pero a la misma vez, si Efraín me dice, tenemos la capacidad de 35,000 megavatios y hemos usado a la mejor época 19,000. Vamos a asumir que esos 35 sean 30. Entonces él me decía, bueno, no necesitamos a Tocoma por lo mínimo 10 años. La pregunta que yo estoy de acuerdo en instalar paneles solares para darle una posibilidad adicional al sistema eléctrico nacional en caso de cualquier emergencia. Pues. Ok. No en el área, pues, precisamente de la industria, nosotros aquí en Guayana, ¿no? Por esa dependencia. No, que puede ser, pero como me hablaron de tratar de distribuir un poquito más las industrias, en el caso, cuando estaba en Benelux, hablamos de llegar a 2 millones de toneladas. El proyecto era 2 millones de toneladas de capacidad en el año 2000. Que eso nunca se llevó a cabo. Pero la idea era en Paraguaná montar una planta de aluminio. Y entonces tú tienes la área esa desértica de Falcón, claro, que sería interesante tener los paneles solares allá. Gracias. Bueno, un último mensajito que está aquí, permítemelo, Celestino, porque de verdad que está muy bonito, viene de la Fundación Armonía Global del Sur Gran Sabana. Un gran saludo de la doctora Elsie Mata, un mensaje muy bonito. Ella dice pues que ella es guayanesa de nacimiento y como venezolana está comprometida con el sueño venezolano, mostrando y posicionando a Guayana como la nueva capital de Venezuela. Arriba, aplaudo eso. Bueno, y así
hizo otro con un mensaje bien bonito al respecto. Bueno, Celestino, yo creo que te dejo porque si no el ingeniero Castel, que cada vez que tenemos un webinar, esto se extiende. En el anterior me dio hambre y fui yo el que puse la... quería echar bueno. Todo tuyo, Celestino. Me disculpan los de YouTube, que bueno, también hubo varias preguntas por ahí y bueno, hice varias, pero... mandas? No. Ok. Perfecto, mándamelas y ponme quién es y yo le responderé. Ok, chévere. La voy a copiar todas. Okay. Adelante. Perfecto. Celestino. Bueno, a todos los amigos de la sala y los de YouTube también, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por la preocupación y el interés que han demostrado esta tarde. Y muchísimas gracias, por supuesto, al ingeniero Castel por su exposición, para habernos dedicado este tiempo que ha sido muy valioso para el aprendizaje y para que todos los venezolanos, pero en especial los guayaneses, preocupados por el futuro de la región, hoy severamente deteriorada, bueno, saber que tenemos esperanza, que sí hay futuro, que sí hay proyectos, que sí está trabajando el gobierno interino del presidente Guaidó por intermedio de la Junta Administradora de la CBG en el futuro de Venezuela y por supuesto en el futuro de Guayana. Muchísimas gracias por toda esa información que ha sido extraordinaria. Y bueno, en una próxima oportunidad podremos entrar en detalle en alguna de las áreas en particular. Repito, muchísimas gracias y que tengan todos muy buenas tardes. Y el ingeniero Castel quiere decir unas palabras finales. Adelante, ingeniero. No, definitivamente. Bueno, un honor de haber presidido pues esta conferencia, ¿no? Le doy gracias a todos los que han participado en este famoso informe, porque verdaderamente Guayana es el futuro de Venezuela y Venezuela es la tierra de gracia, y eso lo dice el profesor Elsie Mata, la profesora Elsie Mata. Así que me entusiasma tremendamente las preguntas, la gente interesada, porque sí vamos a hacer de Guayana el futuro de Venezuela. Y si Elsie Mata dice de hacer la capital de Venezuela Puerto Ordaz, bueno, eso sería bien interesante, aunque se había hablado anteriormente de Cabruta, como el centro del país, como Brasilia en Brasil. Así que le doy las gracias y tengo al directorio a la orden para presentarle las otras áreas que hemos discutido, ¿no? Y sería interesante que el pueblo guayanés, guayicitano, vea que el trabajo que se ha hecho ha sido summa cum laude. Y del directorio y todo el personal, que no podemos mencionar a todos ellos, pero que un grupo grande. Lo que más me entusiasmó del informe es que se dio cuenta, o nos dimos cuenta, del nivel técnico excelente que tenemos en Guayana, que estos tres países no lo tuvieron en el arranque de su programa para ser primermundista. Nosotros lo tenemos. Tenemos el financiamiento, tenemos la zona mejor del mundo. Manos a la obra. Gracias. Gracias, bueno, muchas gracias nuevamente. Okay. Bueno, buenas tardes. Hasta otra oportunidad. Gracias. Chao, gracias. Chao.